Ok, buenas tardes, ya buenas noches. Allá en España estamos en esta oportunidad, en esta entrevista con el doctor Ángel Enrique Carretero Pacín. Él es profesor docente universitario asociado en el área de antropología social de la Universidad de Santiago de Compostela, ¿no? Él es, digamos, su currículum es bastante largo, es filósofo, es sociólogo, antropólogo y hasta, digamos, politólogo también, ¿no? Por la, ¿no? trayectoria que ha tenido, digamos, y tiene una larguísima experiencia en investigación, ¿sí? Desde las ciencias sociales, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos invitado, digamos, en esta investigación en torno a la inteligencia artificial y los imaginarios sociales, hemos llamado así, ¿no? ¿no? De los imaginarios sociales de una sociedad global deshumanizada, ¿no? Que hemos desarrollado o estamos desarrollando en este caso desde la Universidad Nacional del Altiplano, ¿no? Entonces, y también mencionar que el doctor Carretero es miembro del Comité Científico Internacional de la Red Iberoamericana de Imaginarios y Representaciones, ¿no? En ese sentido, doctor Carretero, buenas noches, buenas tardes aquí. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy agradecido, como antes le comentaba en el preámbulo a esta entrevista, Edgar, que ustedes hayan contado conmigo, pensando que pudiera aportar algo de interés en este fenómeno, el de la inteligencia artificial, que, como antes también comentábamos, se puede analizar desde diferentes enfoques, pero que a veces ese enfoque probablemente esté monopolizado, digamos, desde el campo más propiamente de las ciencias duras, y que igual introducir un enfoque desde el plano de las ciencias humanas y sociales y filosófico incluso, pues podría ser de interés. Ujú. Muy bien, en ese sentido, doctor, en la entrevista precisamente vamos a abordar, ¿no? Desde la perspectiva de las ciencias sociales y vamos a abordar tres o cuatro aspectos básicamente, ¿no? Por un lado, en primer lugar, vamos a hablar en torno al desempleo y desigualdad socioeconómica en el contexto de la inteligencia artificial. Luego abordaremos en torno a la ética y derechos laborales en este contexto, ¿no? De la inteligencia artificial. En un tercer momento hablaremos sobre las implicancias precisamente de la inteligencia artificial en la investigación y las interacciones sociales cotidianas, ¿no? Y finalmente, quizás hablaremos así rápidamente en torno a algunas alternativas, quizás, ¿no es cierto?, de sugerencias, de recomendaciones de cómo más o menos podría ser diseñado de acuerdo, ¿no? A las necesidades humanas que tenemos hoy, ¿no? Digamos, en este caso, de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, en torno al primer punto, doctor, quisiera saber, digamos, desde su perspectiva, más o menos ¿cuál es su idea o las ideas que usted tenga, digamos, ¿no? Sobre esto de que las máquinas ya, ¿no? En la modernidad estarían o habrían sustituido, digamos, ¿no es cierto?, la labor o el trabajo de las personas. Bueno, yo creo que esta es una pregunta que, digamos, como decimos aquí, de recibo para adentrarnos en materia, porque esto, digamos, no es un sentir novedoso, sino que este sentimiento, ¿no? de que las máquinas y la inteligencia artificial, digamos, entendida como el último eslabón, el más actual de un proceso maquínico. Entonces, este sentir acerca de que las máquinas pueden usurpar, ¿no? Ujú, Digamos, pueden usurpar un mundo de la vida, por utilizar la terminología de Husserl, ¿no? Esto no es algo nuevo, sino que es algo que ya viene desde bastante atrás. Es un sentimiento que probablemente ahora se haya acentuado por la aceleración, ¿no? del proceso tecnológico, pero que en absoluto es novedoso. Y como esa primera pregunta era una pregunta, digamos, de recibo,
yo también voy a introducir mis comentarios con algo quizá también de recibo. Y es que no creo que sea justo, ¿eh? No creo que sea justo hacer un enjuiciamiento de la Ujú, inteligencia artificial en términos sesgados, ¿m? En términos sesgados. O sea, bajo sesgos eh, digamos, apocalípticos, ¿verdad? Bajo sesgos apocalípticos, como tampoco, como es lógico, hacer una lectura sesgada, digamos, haciendo hincapié en las bienaventuranzas sin más, ¿no? En las virtudes sin más que nos va a traer la inteligencia artificial. Yo cuando estaba preparando un poco esto, la solicitud de la entrevista, lo primero que me vino a la cabeza fue una frase de un libro de Humberto Eco de los años 60, muy emblemático, Apocalípticos e Integrados, ¿no? En donde Eco se planteaba en los 60, pues la irrupción de lo que en ese momento era la cultura de masas, ¿no? La televisión, los nuevos medios de comunicación, y entonces había una actitud, digamos, apocalíptica, incluido pues toda la tradición de la Escuela de Frankfurt, que esto lo veía en términos negativos, ¿no? Yo creo que puede ser útil para ver que cualquier fenómeno novedoso, ¿eh? Siempre genera una controversia entre apocalípticos, ¿no? Y, digamos, e integrados, por utilizar, seguir con la terminología de Eco, ¿no? ujú, Y esto tiene una razón de ser en el sentido de que lo nuevo siempre es en sí mismo anatemizado por el hecho de ser nuevo. O sea, de que hay una inercia propia en las sociedades de rechazo a lo novedoso. Y yo creo que esto es un elemento un primer elemento que deberíamos de tener en cuenta, ¿no? ujú, Que hay una resistencia procedente de esa inercia cotidiana a ver lo nuevo como algo peligroso, como un elemento de riesgo, como un elemento desestabilizador, ¿no? De un orden que ha acompañado, pues naturalmente, la vida de las personas. Yo creo que esta es una puerta de entrada interesante para vacunarnos, digamos, de una visión excesivamente sesgada ujú, del tema de la inteligencia artificial. Contemplar que siempre hay un doble plano de lectura en ella, ¿no? En cualquier caso, retomando su pregunta, yo diría que siempre, digamos, hay un punto ahí fuerte de resistencia a, a lo que ha sido el desarrollo tecnológico, ¿eh? Eh, que, que ha procedido fundamentalmente de un cierto resabio religioso. No es el momento, porque decimos, nosotros aquí estamos en un registro sociológico, pero siempre ha sido una huella religiosa, ¿no? La que ha obstaculizado, la única que ha podido poner freno a ese prometeísmo, ¿no? Al cual nos alentaba la ciencia, ¿no? Entonces, esa rémora es siempre religiosa y, como decía, es una huella que ya estaba en el mito de Prometeo, ¿no? Y es la idea de que el ser humano no puede estar a la altura de Dios. O sea, ujú, cuando el ser humano pretende colocarse a la altura de Dios, y esta es, digamos, es la rémora mítico-religiosa, si queremos, entonces se produce un desajuste, ¿no? En el ser humano y se produjo un desajuste en la sociedad y en la humanidad, conducente entonces a la pérdida de algo, a la pérdida de algo, ¿eh? A la pérdida de algo, pero ese algo que se pierde es siempre algo propiamente humano, es una huella religiosa, ¿no? Que está impregnando siempre esa pérdida. Por tanto, yo creo que igual aquí
hacemos hincapié eh, en exceso en un sesgo, digamos, crítico con la inteligencia artificial, ¿no? Pero, pero ¿por qué? Porque también es nuestra tarea, digamos, como sociólogos críticos o como filósofos críticos, todo lo que sea una tarea de desmitificación, ¿no? Ujú, Pertenece, digamos, a nuestra tarea ese empeño por desmitificar. Desmitificar todo lo que tiene una tendencia natural, digamos, a acabar siendo fetichizado y sacralizado. Y entonces nuestra tarea entonces es la de una desfetichización, ¿no? Quizá por eso pongamos el acento de más, yo ponga el acento de más, pero sin perder de vista que siempre hay un doble plano y que no podemos perder ese sesgo, ¿no? ujú, Eh, entonces, esa tentativa, digamos, de desacralización, de convertir la inteligencia artificial en una nueva forma de idolatría, ¿no? De fetiche sagrado, haciendo ver que a través de ella eh, mm, alcanzaremos la resolución de todos los problemas, de todos los problemas. Entonces, aunque nosotros escapemos en principio de una visión apocalíptica, ¿eh? Como antes decíamos, bien es verdad que conviene también desacralizar esa inclinación a una hipóstasis, ¿no? A algo que se hace pasar casi como una condición sagrada, inviolable, incuestionable, algo que no se puede problematizar. Y hay una tendencia también en la inteligencia artificial en esa dirección. Por tanto, yo creo que la mejor manera de al mismo tiempo escapar de una visión apocalíptica, ¿no? Y sin perder de vista que nuestra tarea es siempre una tarea desmitificadora, problematizadora, es ver los imaginarios sociales que están de fondo implicados en la inteligencia artificial, ¿no? ujú, Esta, digamos que es, yo creo que la tarea más interesante. Y entonces vemos, y aquí si quieren ya podemos entrar un poquito en el meollo de la cuestión, vemos que aunque la inteligencia artificial en el fondo es su lenguaje, ¿no? Nos interesa mucho más examinar las implicaciones de ese lenguaje en lo que Bergel y Luhmann hicieron célebre, ¿no? Con la expresión de un universo simbólico. O sea, las implicaciones de cómo ese lenguaje permea, ¿no? Llega a permear, llega a colonizar un universo simbólico cultural en una sociedad, ¿no? Generando entonces una especie de fe ciega, ¿no? En torno a ese lenguaje. Y ujú, enlazando con lo anterior, esto también nos permite ver que esa tendencia hacia la mitificación, hacia la sacralización natural de la inteligencia artificial, que en el fondo también implica también un permeado de ese universo simbólico, tiene mucho que ver con la idea de proporcionar unas certezas, con la idea de generar certidumbre, ¿no? Con la ujú, idea de proporcionar, digamos, un elemento cognitivo o incluso moral o existencial, ¿no? Que no admita duda, ¿no? Que no permita una discusión posible. Yo creo que en ese sentido la inteligencia artificial eh, trabaja en una condición digamos, de despolitización. Despolitización. ¿En qué sentido? En que la toma de las decisiones públicas en la toma de decisiones públicas, los actores sociales quedan en un segundo plano, ¿no? Sino que lo que pasa a ocupar el primer plano es ahora ese lenguaje algorítmico
Mm. que es el que realmente está más capacitado que los propios actores con sus circunstancias concretas para decidir aquello, digamos, mejor para la red pública, ¿no? Yo diría que, como puerta de entrada a su pregunta, yo iría un poco por ahí, ¿no? Ok, doctor, me parece interesante en ese sentido, por lo que ha, digamos, sostenido. Entonces, diríamos que la inteligencia artificial vendría a ser, digamos, ¿no es cierto?, como un mecanismo de, ¿no? Como decía, de despolitizar, ¿no es cierto?, a las sociedades, entre comillas, ¿no es cierto?, políticas que hemos tenido desde la, ¿no? Antigua Atenas y demás, en donde, claro, la toma de decisiones pues estaba protagonizada por los humanos y que hoy con estas tecnologías pues las inteligencias artificiales pues se encargarían, ¿no es cierto?, a través de los algoritmos, ¿no es cierto?, en el proceso de toma de decisiones en los diferentes ámbitos de la sociedad. Considerando ello, doctor Carretero, ¿cómo cree usted, digamos, ¿no es cierto?, que en estos tiempos, en esta modernidad y sobre todo, digamos, en las últimas décadas, cómo ha cambiado, digamos, la naturaleza y la forma de las actividades humanas, laborales, que cotidianamente desarrollamos en los diferentes ámbitos? Sí, a ver, yo creo que enlazando su pregunta con el tema de la, digamos, del auge de la inteligencia artificial, yo diría que, digamos, porque a mí me interesa más, digamos, ir al fundamento, ir a los pilares sobre los cuales se van construyendo los imaginarios, en este caso de la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que si tuviera que plantear una tesis, ¿no?, en torno a este asunto, yo diría que la inteligencia artificial sería el último eslabón de, de un proceso histórico, ¿no? Ujú, El último eslabón de un proceso histórico, ¿no? De una concatenación de elementos que se han hilvanado en Occidente, no perdamos de vista, siempre en Occidente, ¿no? Y que, digamos, su última consumación sería la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que es muy interesante ir al origen de esto, ¿no? Bueno, pues es verdad aquello que decía Hegel, ¿no? De que la verdad siempre se comprende, únicamente se comprende como proceso histórico, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que convendría también hacer un trabajo arqueológico para rastrear de dónde viene esto, para entonces sí ver el por qué la inteligencia artificial es el último eslabón de un proceso. ¿Y en qué consiste ese proceso? ¿Cuál es la naturaleza de este proceso? Porque eso sí que nos remite directamente a los imaginarios sociales. A ver, aquí utilizamos un poco, entiendo que estamos un poquito familiarizados también con la terminología, ¿no? De, en el sentido de Castoriadis, ¿no? ujú, De los imaginarios sociales nucleares, centrales en una sociedad. ¿Cómo se ha constituido ese proceso del cual la inteligencia artificial es el último eslabón? Y yo creo que aquí hay una idea fundamental que tiene que ver con el tránsito de la sociedad tradicional a la sociedad moderna. ujú, Hay un punto de inflexión ahí decisivo, ¿no? Y el punto, que ya veremos cómo al final nos va a conducir precisamente a la inteligencia artificial, el punto consiste en que la sociedad moderna eh, intenta hacer ver que el ser humano es capaz de construir su destino histórico. De que el ser humano, o sea, de que la vida de las sociedades y de los individuos no depende de factores metasociales, ¿no? ujú, Que luego que determinen
cuál es la vida y la realidad de esos individuos y sociedades. Si algo ha provocado el proceso de secularización, ha sido que el mito y la religión, que habían sido, digamos, aquellas instancias, ¿no? que intentaban dar cuenta, ¿no? de lo que ocurría, ¿no? Intentaban explicar el porqué de las cosas, ¿no? Y por tanto entendían, ¿no? Que los seres humanos, lo que ocurría a los seres humanos, era algo que venía de antemano dado y algo que era, digamos, irreversible, y por lo tanto los seres humanos eran algo así como marionetas, Ujú, ¿no? En manos de los dioses o de las fuerzas en pugna, ¿no? Esta es la idea de providencia, por ejemplo, en la visión cristiano medieval. Bien, todo eso se rompe con la aparición de la modernidad porque va a colocar, y para mí esto es el punto clave para entender este proceso, ¿no? Va a hacer bandera de la autodeterminación del sujeto, de la autodeterminación del sujeto, de que el sujeto puede autodeterminar su vida, ¿no? Bien, esto evidentemente tiene un aspecto muy positivo, ¿no? Porque implica un avance a un nivel, ¿eh? Un avance de las libertades públicas, un avance de los derechos, pero como siempre también hay un en vez de esto, ¿no? ujú, Por tanto, la idea moderna es sustituir, digámoslo así, la omnipotencia de Dios por la omnipotencia de la libertad humana. Y este yo diría que es el imaginario nuclear de la modernidad, ¿no? Esta visión que está, por ejemplo, en el Fausto de Goethe, ¿no? De que el ser humano puede retar, puede desafiar la omnipotencia de Dios, pero pasa ahora a ser el ser humano, el ser propiamente omnipotente, el que juega a ser Dios, ¿eh? Yo creo que este ujú, es el punto clave, en el punto clave en el tránsito de la sociedad moderna, perdón, de la sociedad tradicional a la sociedad moderna. Y esto solo se explica, eh, digamos, bajo dos aspectos. El primero, digamos, el más decisivo, por el auge de la nueva ciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque con el auge de la nueva ciencia, la naturaleza tiene una explicación, como decía Galileo, en lenguaje puramente matemático, ¿no? Y entonces, si la naturaleza tiene una explicación matemática, la tarea del ser humano, digamos que es descifrar el fundamento matemático de la naturaleza. La naturaleza ya deja de estar encantada. A partir de ahora es una naturaleza desencantada. Pero es el ser humano el quien desarrollando su razón, que es una razón matemática, está en condiciones de desarrollar esa omnipotencia, está en condiciones de sustituir el rol antaño de Dios, pero solamente en el momento en que la matemática se convierte en el instrumento explicativo de todo lo real. Punto clave. Segundo punto, en la misma línea, el proceso de la ilustración, con lo que ha conllevado también en una vertiente indudablemente positiva, que es la problematización de dogmas, prejuicios, supersticiones, etcétera, también ha tenido un envés, que por definición la ilustración, el espíritu de la ilustración es una problematización, digamos, de todo aquello como, que aparezca como predado, como dado, ¿no? Es decir, el propio espíritu ilustrado lo que pretende es poner en entredicho todo aquello que ha sido tradicionalmente y, digamos, por una inercia histórica, asumido por los seres humanos como algo en sí mismo natural. Por tanto, todo lo que es el elemento de los prejuicios, de las tradiciones,
¿no? De los acervos culturales, ¿no? Todo eso, el espíritu de la ilustración quiere filtrarlo por esa racionalidad. Ujú, Digamos que esos dos elementos son decisivos en este proceso histórico. Y enlazando entonces también con su pregunta, por eso decía, es esta actitud, digamos, anti científica no es nueva, porque ya en la segunda mitad del siglo XIX, digamos, la crisis donde se detecta el primer signo de crisis real de la modernidad es con el espíritu romántico, porque es el romanticismo el que intenta poner freno, digamos, a ese espíritu prometeico de la ciencia, ¿no? A esa razón, no que ora en manos del ser humano intenta equiparar a este ser humano con Dios, ¿no? Y ujú, es interesante, digamos, así, grosso modo, la idea romántica en este sentido, ¿no? Y es que hay un elemento que en sí, en efecto, pertenece al orden del conocimiento, al orden de la ciencia, e indudablemente aquí el desarrollo científico va a propiciar unas indudables mejoras para la humanidad. ujú, Pero lo que intentan reavivar los románticos es que hay otro elemento que es la cultura, la subjetividad, algo que, según ellos, no es ni puede ser objeto de ciencia, ¿no? Que tiene que ver más con como diría Ortega y Gasset, ¿no? Con un racio-vitalismo, con una razón vital. Por tanto, la cultura, entendiendo por cultura un conjunto de significados que dan sentido a la vida social, ¿no? No es, según ellos, ni no puede ser, digamos, encorsetado desde el ámbito propio de la explicación científica. Y tenemos aquí la primera resistencia histórica, entonces, a ese proyecto, ¿no? De la modernidad, que en definitiva no es otro, y la gente que está familiarizada con Castoriadis lo sabe bien, ujú, no es otro que el intentar hacer ver que lo real, la realidad, se reduce en exclusiva a algo, se reduce a magnitudes medibles y cuantificables. Y que solo existe aquello que puede adoptar una magnitud medible y cuantificable. Solo a qué existe aquello, y yo creo que ya enlazamos directamente con la inteligencia artificial, todo aquello que puede ser reducido a formalismo lógico, ¿no? Claro, el ok, ujú, desencadenante de esto después es el automatismo. Pero he necesitado hacer un periplo anterior para ver que esto viene del auge de la nueva ciencia, se ha consolidado con la ilustración, ha tenido también ya una resistencia, ¿no? Digamos, en la época de mayor auge de la modernidad, ¿no? ujú, Pero conduce finalmente a ese diagnóstico de la modernidad de Castoriadis, ¿no? De que lo real es únicamente aquello que puede ser reducido en una gramática abstracta y cuantitativa. O sea, aquello que puede ser medido, registrado, cuantificable, eso es real. Bueno, uno tiene entonces la sensación a veces de que la modernidad lo que ha hecho es que el mapa ha suplantado al territorio. ujú, ujú. Ok, doctor. Entonces, ahora, considerando aquellos dos elementos que usted ha destacado que habría dinamizado, digamos, ¿no es cierto?, en la modernidad, con algo así como una especie de liberación de los individuos, ¿no?, de las ataduras sociales, políticas y económicas inclusive que hemos tenido en la sociedad, ¿no? Ha mencionado usted
ese elemento de la autodeterminación y el desarrollo de la racionalidad humana, ¿no? Entonces, ahora, ¿en qué medida considerando estos dos elementos, doctor, en qué medida cree usted de que la inteligencia artificial habría generado o no, no sé, o ayudado o quizás no, digamos, ¿no es cierto?, a este proceso de la producción de las llamadas desigualdades sociales, ¿no? En el mundo moderno. Eh, eh, a mí me gustaría participar de la idea de decir de que la inteligencia artificial, digamos, ha sido causa de las desigualdades sociales Uh -huh. o ha contribuido en ellas, ¿no? Pero no creo que fuera justa esa afirmación, ¿no? Primero, porque la inteligencia artificial de momento no tiene demasiado recorrido histórico, Uh ¿no? -huh. Y segundo, porque ha sido costumbre habitual de, bueno, lo hemos visto al comienzo, ¿no? De ver lo nuevo con una cierta anatemización, con un cierto rechazo. Y además, en ciertas ocasiones se ha buscado también una explicación de las desigualdades sociales, eh, digamos, en elementos que no pertenecen al propio orden estructural de la sociedad. Es posible que la inteligencia artificial contribuya. Yo creo que habría que dar un poco más de tiempo, ¿no? Pero tampoco creo que haya que caer en esa tentativa, porque sería, en el fondo, una tentativa bastante sesgada de ver que la inteligencia artificial trabaja necesariamente no por mor de las desigualdades sociales. Eh, por eso al principio en mi explicación yo intentaba hacer ver eso, ¿no? Que no podíamos tampoco caer en una lectura Uh -huh. sesgada, ¿no? Desde luego, en el campo de la salud, en el campo de la medicina, ¿no? Nadie puede obviar eh, las ventajas, ¿no? de la inteligencia artificial, ¿no? Nadie las puede obviar. Otra cosa es que después, digamos, esas ventajas ¿eh? acaben siendo democratizadas, ¿no? Y que estén al alcance de todo el mundo, por ejemplo, en la sanidad. ¿M? Uh -huh. Pero eso no depende en sí misma de la inteligencia artificial, sino que depende de una cuestión fundamentalmente política del uso eh, que se haga de la inteligencia artificial. Por otra parte, estoy diciendo, tengo la sensación de decir casi una obviedad, porque desde el primer momento, digamos, en diversas posturas, ¿no? Digamos, antimodernas, anticientíficas y tal, siempre se anatemizaba esto como creador de desigualdades sociales. Pero siempre se incidía, ¿no? En que no es tanto la ciencia, ¿no? No es tanto la ciencia como el uso que se haga de la ciencia. Pues yo creo que en el fondo volvemos a lo mismo, no hemos avanzado mucho en, en ese principio. ¿Eh? Eh, donde yo creo que, sin embargo, sí se puede ver un rostro perverso de la inteligencia artificial en el plano social. Uh -huh. Yo creo que donde sí puede verse es una tendencia hacia la uniformidad de la sociedad, ¿no? Ok. En el hecho de prescindir, digamos, de situaciones locales, de contextos, ¿no? Muy particulares, ¿no? En decisiones, ¿no? Digamos, en ese hacer epogé, digamos, en trascender, ¿no? En trascender, digamos, todo elemento contextual, ¿no? Todo elemento contextual, ¿no? Digamos que es una manera en el fondo, de hacer todo idéntico, de hacer todo igual, ¿no? ¿Eh? O que al menos el algoritmo prescinda de lo diferente, prescinda de lo diferente, ¿no? En su toma de decisiones, ¿no?
digamos, no tener en cuenta aquello que llamaba Adorno, ¿no? Lo no idéntico, lo que no puede ser aprendido dentro de una lógica de la identidad, donde todas las cosas son iguales y por lo tanto todas las cosas pueden ser intercambiables. En definitiva, donde sí creo que a donde nos dirige el porvenir de la inteligencia artificial, insisto, tampoco es intentar caer en una visión demasiado apocalíptica, pero en esa tarea de desmitificación es, digamos, en ese énfasis en sujetar todas las diferencias, ¿no? A una medida universal, a un unitario patrón, ¿no? En soslayar aquello más cualitativo de las cosas, ¿no? Y soslayar, digamos, aquella diferencia que no se puede cincelar en una medida racional y universal. Digamos, en la pérdida de la experiencia, en la pérdida de la experiencia más particular de las cosas, ¿no? En eso sí que creo que esa es la dirección, ¿no? Ok, en ese sentido, doctor, ahora, la inteligencia artificial, las tecnologías en general, digamos, ¿no es cierto?, que han venido incorporándose paulatinamente en esta era de la sociedad moderna, ¿cuánto digamos, de racionalidad instrumental traen consigo, ¿no? Esa racionalidad instrumental de la que, ¿no?, nos hablaba Weber, ¿no? Entonces, no sé cuál es su mirada en ese sentido. Bueno, yo creo que enlaza con el inicio de mi intervención. O sea, yo he dicho que si aquí se defiende una tesis, la tesis sería de que la inteligencia artificial es el último eslabón de, de un programa, de un programa occidental. eh, Esto no debemos de perder de vista, ¿no? Originario en la modernidad, ¿no? Y lo que usted llama la razón instrumental, que ha sido, bueno, pues célebremente, ¿no? Eh, Auspiciada por Adorno, ¿no? Horkheimer, no deja de ser, no deja de ser la idea de que, de entender que a través de la razón moderna, nosotros lo que queremos es dominar el mundo. Ujú, ¿Pero cómo? Intentando subsumir la experiencia de las cosas en un lenguaje matemático. Un lenguaje matemático que es el que nos permite dominar el mundo. De manera que al final Heidegger, en el fondo, iba en la misma dirección, ¿no? Entendía que el problema de la modernidad es que quiere calcularlo todo, ujú. ¿no? De hecho, cuando ustedes me invitaron amablemente a esta entrevista, lo primero que se me vino a la cabeza fue Heidegger, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, digamos, es el punto por el momento último, ¿no? De convertir la totalidad de la experiencia en algo técnicamente manipulable, en algo objeto de cálculo, ¿no? Absolutamente todo. Que no deja de ser, digamos, en otro universo, pero en el fondo es un denominador común con la tesis de los frankfurtianos, ¿no? O sea, de forzar al mundo a que hable, ¿no? Forzar al mundo a que la experiencia de las cosas a que hable, porque en el fondo está detrás, digamos, una consigna que además muy bien analizada por los de Frankfurt, de que lo que le interesa a la modernidad es hacer una equivalencia entre saber y poder. Saber y poder, ¿no? Saber y poder. El saber debe incidir en una forma de poder. Volvemos a la omnipotencia del ser humano que reemplaza el papel de Dios. Un saber inútil, un saber que no esté destinado a ejercer un dominio,
sobre las cosas, ¿no? De hecho, también se ha hecho una lectura, digamos, en defensa ecologista, ¿no? Desde este ángulo, digamos, un saber, digamos, en la modernidad debe proporcionar un poder. Lo interesante es que aquí hay una huella calvinista en todo este asunto. Detrás de esto también no nos liberamos de la religión, ¿no? Porque esta equiparación de saber y poder siempre es originariamente, ¿no? En aras de una glorificación de Dios, ¿no? Por tanto, el punto clave para mí es esa relación en donde el saber se entiende exclusivamente, no ya como se entendía en un sentido, digamos, griego, romano o medieval, como una manera de hacer al ser humano más virtuoso, ¿no? De ennoblecerlo, Ujú, ¿no? De descubrir una experiencia de sí mismo de las cosas. Eso automáticamente en la modernidad queda fuera de juego, porque ese tipo de saber no reporta algo, digamos, un beneficio, que va a ser siempre un beneficio económico o, digamos, un beneficio medido desde un sesgo economicista que ujú. genere, que genere pues una idea de bienestar, una determinada idea de bienestar, y para eso hay que entender que la naturaleza debe ser algo técnicamente manipulable, no queda otra. Ok. Ahora, en ese contexto del uso de estos dos elementos que acaba de mencionar, ¿no? Del saber y el poder, ¿no es cierto? En ese contexto, ¿cómo piensa usted, doctor, que la inteligencia artificial estaría afectando o contribuyendo a la dignidad humana, por ejemplo, ¿no? Que hoy, ¿no? Con el advenimiento de estas tecnologías, pues se ha puesto en cuestión, ¿no? El tema de la dignidad humana. No sé cuál es su punto de vista en ese sentido. Es que yo creo que la inteligencia artificial, en realidad, eh, reincidiendo lo de antes, es el último eslabón de una concepción, digamos, progresista de la historia. Enlazo, aunque parezca un rodeo, Mm, enlazo directamente con su pregunta. ¿Por qué? Porque depende de lo que entendamos por una humanidad más digna. mm, Porque la gente no ha estado de acuerdo en cómo considerar eso de humanidad más digna. Depende de lo que entendamos por perfección de la humanidad, ¿no? ujú, Desde luego, la idea triunfante en Occidente, desde la modernidad también, es la idea de que el ser humano, eh, o sea, el curso de la historia estaría orientado hacia la búsqueda de una mayor perfección de la humanidad. Esta sería la idea, en principio sería la idea. O sea, la dirección de la historia desde la modernidad, basándose en la idea de progreso, que es una idea en el fondo religiosa, luego lo que pasa que metamorfoseada, no en clave histórica, la idea es de que el progreso conduce siempre a una mayor perfección de la humanidad, que el futuro debe ser mejor que el presente y que ujú, el presente sí mismo mejor que el pasado. Esto es en realidad es una visión religiosa, es una visión que en realidad es un mito. Pero ese mito está orientado a decir, muy bien, la perfección, pero ¿cuál es el ideal último que buscamos en este día de progreso? ¿Cuál es el fin de esa dirección histórica? Pues el fin de esa dirección histórica está es ahí donde ha habido donde esta resistencia no es novedosa, ya desde finales del siglo XVIII, no se concuerda con ese fin
de la historia progresista, ¿no? Porque se entiende que es una sociedad, digamos, dejada al progreso, es una sociedad perfecta porque es una sociedad más organizada, es una sociedad mejor organizada, es una sociedad, ¿cómo diría yo? Eh, donde todo está perfectamente controlado, es una sociedad que puede ser perfectamente gestionada, ¿no? Esta sería el ideal, ¿no? De la filosofía de la historia progresista, ¿no? A mí, por ejemplo, que soy un amante de la literatura, de la literatura clásica, por ejemplo, esto se ve muy bien en una obra de Thomas Mann, La montaña mágica, ¿no? Donde ahí se contraponen dos grandes imaginarios, ¿no? De la modernidad, que uno los ve todavía a día de hoy en Ujú. pugna constante. Este imaginario progresista que entiende la meta, digamos, alcanzar la felicidad en el futuro, es una sociedad donde todo esté perfectamente programado, perfectamente organizado, donde todo sea predecible, ¿no? Donde todo sea controlable, ¿no? Y donde a fin de cuentas la propia realidad en sí misma, la experiencia de la realidad, sea fagocitada, ¿no? Precisamente por ese empeño de organización, por ese empeño de tenerlo todo controlado, ¿no? Este es el asunto. Y claro, siempre desde la perspectiva, digamos, de la matematización de la sociedad, digamos, ¿no es cierto? Y controlando desde esa perspectiva. Y en ese contexto, doctor, ¿en qué, dónde, digamos, ¿no es cierto?, terminaría descansando, digamos, ¿no es cierto?, esta perspectiva más cualitativa, ¿no? Del sentido humano, de las emociones, ¿sí? De los pensamientos, de los significados de los que nos habla, digamos, Castoriadis, todo ese, ¿no? Todos esos elementos de los imaginarios sociales, ¿dónde quedaría, digamos, en este contexto? ¿Sí? Con las tecnologías y la inteligencia artificial, digamos, la sociedad perfecta o perfectamente controlada viene de la mano ¿no? Del positivismo, de lo cuantitativo, de las matemáticas y ahora por los algoritmos, ¿no? Entonces, ¿cómo sería, digamos, lo otro? Eh, En qué quedaría? pues, a ver, en primer lugar, yo creo que la inteligencia artificial de alguna manera revitalizaría el interés de la obra de Castoriadis, indirectamente, indirectamente. ¿Por qué? Bueno, pues en su diagnóstico de la naturaleza de la modernidad, ¿no? Como antes decíamos, ese proceso de abstracción, de matematización, que al final concluye en que lo real es en exclusiva aquello que puede ser cincelado en una medida, en una magnitud cuantitativa. Bueno, el algoritmo en ese sentido no deja de ser una última variante de esta tentativa de que la experiencia de las cosas debe ser subsumida en formalismo lógico, ¿no? Pero Ujú, claro, ahí hay un problema, y es un problema, digamos, que es, para mí es el auténtico problema que tiene la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, Nietzsche puede ser de utilidad aquí, ¿no? Porque eh, cuando, digamos, en su análisis de la experiencia, en su obra de juventud, retrataba un doble plano de la vida, digamos, un plano apolíneo y un plano dionisíaco. Y el apolíneo es aquello que tiene que ver con la rectitud de las formas, con lo regulable, ¿no? Con lo predecible. Pero hay un elemento dionisíaco que no se deja, que es en sí mismo inaprensible, que tiene que ver con lo aleatorio, que tiene que ver con lo impredecible.
que tiene que ver con los matices de la existencia, pero que al mismo tiempo tiene que ver con la creatividad, con la apertura a lo nuevo. Y esto es algo que se escapa por el momento, ¿no? A toda tentativa de formalización lógica, ¿no? Mm, La idea es que, digamos, convertir, que es ese espíritu de la culminación del espíritu progresista del que hablamos, ¿no? De hacer que todo sea previsible, que todo sea predecible, porque es la única manera de tener todo bien gestionado, es la única manera de tener a la postre todo bien controlado, ¿no? Pero claro, hacer algo predecible significa que un conjunto de elementos que conforman un sistema, nosotros podemos, con una determinada información, prever cómo en el futuro se comportará ese sistema. Ujú, Esa es la idea. Pero eso no tiene en cuenta ese elemento de aleatoriedad intrínseco a la propia vida humana y intrínseco, yo diría, a la experiencia social. Y es aquello entonces más refractario, digamos, a ser subsumido en algoritmo lógico, ¿no? ujú. Claro que sí, doctor. Bien, ahora, precisamente, ¿no? En ese contexto, ahora, con estas herramientas basadas en las inteligencias artificiales, es que en el mundo actual, ¿no es cierto? Muchas veces muchos intelectuales, muchos investigadores, ¿no es cierto? Eh, Empezamos, ¿no? Muchos han empezado a hacer uso de estas herramientas. Entonces, ahora, en la generación del conocimiento, la ciencia en este contexto, ¿cómo viene siendo contribuida o afectada, digamos, por las inteligencias artificiales, en su opinión, doctor? Bueno, yo creo que hacer un diagnóstico de esto quizás sea excesivamente prematuro, Mm, excesivamente prematuro. Eh, desde luego, a ver, los que estamos familiarizados con el universo de las ciencias humanas y sociales sabemos que hay un elemento cuantitativo y un elemento cualitativo, ujú, ¿no? Las cosas. Desde luego, eh, la inteligencia artificial es fácil ver que podría, digamos, hacer un uso de ese elemento, de todo lo concerniente a la cuantificación, pero desde luego lo tendría mucho más difícil con todo el elemento cualitativo, con el elemento, digamos, con la cualidad propia de la vida social, ¿no? Ahí, ujú, desde luego, hay, va a haber, va a haber una resistencia que tiene que ver quizá con lo que antes decíamos, ¿no? Con un elemento de no controlabilidad, con un elemento de impredecibilidad, con un elemento de aleatoriedad, ujú, un elemento de, en definitiva, con la existencia del propio desorden, ¿no? Porque, eh, bueno, pues hay un teórico social que a mí, bueno, pues una época me interesó mucho, que es Nicholas Luhmann, ¿no? ujú, En donde él, en su teoría de sistemas, hacía un diagnóstico de la modernidad que yo creo que viene a cuento muchísimo, porque es muy interesante, ¿no? ¿No? Porque él venía a decirnos que el desarrollo de la modernidad implica un aumento de la complejidad de las sociedades que incide después a la postre también en un incremento de la contingencia. Esta es una palabra un poco filosófica. ujú, Contingencia quiere decir que algo es, pero bien pudiera no ser. Lo contrario de algo necesario, que es en sí mismo. Entonces, lo que hace la modernidad es aumentar la contingencia. Genera la idea de que las cosas son de un modo, pero bien pudieran ser de otros, ¿no? En el fondo, esa contingencia es difícilmente eliminable de la vida social, ¿no? Porque es un elemento
es un elemento de indefinición. Y volvemos incluso a Castoríadis, ¿no? Porque estamos familiarizados con la obra de Castoríadis. Castoríadis hablaba de lo magmático. Ujú. El magma es precisamente eso. ¿Cómo definía el magma Castoríadis? Como aquello irreductible a la teoría de conjuntos, ¿no? Como aquello que siempre se escapa, digamos, a un intento de encorsetado, ¿no? En el orden de la teoría de conjuntos, ¿no? En definitiva, de todo aquello que escapa a un programa de matematización, ¿no? O sea, como aquello resistente a entrar en su lenguaje dentro de una lógica conjuntisto y identitaria, que es una lógica de la determinación. La lógica de determinación es que algo es. Pero lo magmático, que para Castoriadis es lo más esencial de la vida social, no se deja encerrar en una lógica de estas características, porque siempre la realidad tiene un elemento de indeterminación. Y La esa incertidumbre, ¿no? La de incertidumbre. incertidumbre, Ujú, exactamente, de ujú, incertidumbre, que es precisamente aquello que mueve a la sociedad. ujú, Es ese elemento de incertidumbre, de indefinición, aquello que lo que no puede ser cincelado en algo definido, ¿no? En ujú. definitiva, ese elemento magmático del que hablaba Castoríadis, que tiene también que ver, digamos, con lo ambiguo, con aquello que es renuente, ¿no? Digámoslo así, que no se deja cincelar en un sistema clasificatorio, ¿no? En es esto o lo otro. Es, digamos, en Castoría es la apuesta por la indeterminación como signo de creación social, ¿no? Frente a una lógica del determinismo, ¿no? Y en ese aspecto, digamos, ese elemento magmático, indefinido, indeterminado de la vida social, incierto, de la mano del propio Castoriadis, es aquello que hace más vivo a la sociedad. Y sin embargo es aquello que es más difícil de ser cincelado dentro de una lógica algorítmica. No es que sea más difícil, sino que siguiendo a pies juntillas a este autor, es aquello imposible de reducir a una lógica determinista. En Ujú, ese sentido, engancho con su pregunta, ¿por qué? Porque las ciencias sociales siempre se toparán con esto, con ese elemento magmático. Y de ese elemento magmático depende también el signo más cualitativo de las cosas, ¿no? Y la inteligencia artificial, sin embargo, trabaja en una dirección contraria, trabaja, siguiendo nuevamente a Castoriadis, digamos, trabaja en la dirección de favorecer una lógica, eh, digamos, identitaria. No, porque en esa lógica identitaria sabemos lo que es todo y lo podemos manejar a la perfección, ¿no? Y sin embargo vemos que esa condición magmática de la vida social es precisamente un freno, ¿no? Un freno, ¿no? También es interesante, creo yo, ver, ¿no? Que detrás de esto, yo creo que hay una visión, digamos, de hacer del mundo algo ordenado. O ujú, sea, digamos, la idea un poco nietzscheana y de Castoríades también, es que el mundo es caos, ujú, ¿no? El magma es caos. O sea, lo esencial de la vida social, como de cualquier organismo vivo, no es el orden, no es el orden, es el orden y el desorden al mismo tiempo, ¿no? Pero es ese elemento que no se deja encerrar en el orden magmático, ¿no? De caos, de desorden, digamos, de la propia vida, necesita ser, digamos, reconducido a un orden, ¿no? Porque ahí también está en juego, digamos, eh,
la propia existencia de la sociedad. Y lo que es la inteligencia artificial trabaja en esa dirección, ¿no? De imponer un orden sobre un desorden esencial de las cosas, ¿no? Ok. Ahora, en ese proceso, ¿no? De la búsqueda del orden en las diferentes dimensiones de la sociedad, ¿no? Al que precisamente vendría, digamos, como un instrumento la inteligencia artificial en la modernidad, digamos, ah, el comportamiento, digamos, de las personas, de los individuos, ha venido, digamos, cambiando, evolucionando permanentemente, ¿no? Quizás en los últimos años, décadas, a un ritmo mayor, ¿no? Entonces, ahí precisamente Hartmut Rosa había planteado, por ejemplo, esta idea o este fenómeno de la aceleración social de la mano de las tecnologías y ahora último, ¿no? Por la presencia de la inteligencia artificial. ¿Cómo, digamos, dar lectura, digamos, ¿no es cierto?, de esa dinámica de nuestras sociedades humanas, ¿no? Que han venido evolucionando hasta nuestros días, doctor. Mm. Eh, Aquí me voy a poner un poco en contra de Castoriadis. ¿En qué sentido? Vamos a ver. Yo creo que lo que es las sociedades modernas, en las sociedades modernas todavía existían, digamos, unos puntos de referencia estables y sólidos, ¿no? Unos puntos de referencia estables y sólidos a nivel normativo, a nivel de valores, a nivel existenciales. Y eso venía dado de las instituciones. Las instituciones eran solo aquello que podría garantizar, ¿no? Digamos, una orientación común de la acción. Pero hay una frase de Marx que está en el Manifiesto Comunista, que luego además se reapropia de ella admirablemente en un libro magnífico, Marshall Berman, dice, todo lo sólido se desvanece. ¿Qué estaba queriendo decir Marx? O sea, que el avance de la modernidad lo que trabaja para que al final todo sea contingente, volviendo no, a mi, digamos, a la alusión que he hecho. Es decir, que es de un modo, pero pudiera ser fácilmente de otro. Entonces, es lógico que Castoriadis, en el contexto de su época, eh, intentara poner en entredicho el carácter, digamos, forzado de las instituciones, ese elemento coercitivo de las instituciones. Eso está muy en el ambiente de los años 60 y más francés, ¿no? De esa dialéctica entre lo instituyente y lo instituido, ¿no? O sea, de entender lo instituido, las instituciones, ¿no? Como algo eh, externo al individuo, como algo externo al individuo y algo que aparece como una limitación de la propia libertad y de la propia creatividad del individuo. Digamos, es el contexto de Castoriadis. Sin embargo, yo creo que a día de hoy ese contexto ha cambiado. ¿Por qué? Porque el capitalismo de consumo lo que ha provocado es precisamente una interesada desestructuración de las instituciones. Pues digo, voy a hacer una pequeña crítica a Castoriadis aquí, ¿no? Porque, en fin, ahora lo estoy leyendo y me viene para un trabajo que estoy haciendo y me venía esto a la cabeza. Igual ahora la dirección digamos, de las sociedades es contraria.
y ahora lo que existe es un exceso de contingencia, ¿no? Es decir, ahora parece que cada quien, en apariencia, puede ser lo que quiere. O Mm, sea, digamos, se ha ensanchado, o sea, se han dinamitado todo tipo de determinaciones establecidas, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, el asalto hacia a las instituciones, ¿no? Lo que ha provocado es la aparición de, digamos, del reinado de la indeterminación. Y los individuos entonces viven esa indeterminación. Y el problema no es tanto la coerción de la institución como antaño, no, ujú, sino, digamos, la coerción a donde puede llevar, coerción en cursivas, donde podría llevar un exceso de indeterminación. Porque un exceso de indeterminación significa la pérdida de unos referentes estables y sólidos en las instituciones. Pues, por ejemplo, la familia, el trabajo, la nación. Antes aparecían como referentes bien determinados, bien claros, ¿no? O sea, no eran nada borrosos ni ambiguos, ¿no? Sin embargo, las instituciones, el asalto a las instituciones, lo que ha provocado es que el valor de las instituciones se problematice y acabe siendo, digamos, presa de la contingencia, que puede ujú, ser constantemente problematizado. Y ese es un problema que además problematizado, es un problema que Castoriadis no pudo llegar a ver, ¿no? Probablemente no pudo, es nuestro problema, no el de Castoriadis, ¿no? Es nuestro problema, ¿no? Y que ha tenido mucho que ver también con con esta idea del capitalismo de fomentar, digamos, una entronización del yo del individuo, ¿no? ujú, De que cada quien es libre, supuestamente libre, para crear su vida personalmente, construir, digamos, a su antojo, haciendo cada quien, parece que así en un tono muy ambiguo, todo hay que decirlo, haciendo cada quien de su vida una especie de obra de arte, en el sentido de esculpiendo su vida de acuerdo aquello más cualitativamente diferente de cada quien, ¿no? ujú. ¿No? Y eso lo que genera es, digamos, es un mare magnum, ¿no? De, de, de lecturas, ¿no? De, de las cosas, ¿no? En donde lo que se ha perdido es ese punto estable, sólido, ¿no? Que solo podía venir proporcionado desde las instituciones, ¿no? Claro que sí. Ahora, en ese contexto, doctor, digamos, con esta eh, proliferación de la incertidumbre, de las contingencias, del desorden, ¿no es cierto? En ese contexto, en el ámbito de la vida social, en el ámbito de la vida política, por ejemplo, ¿no? Y en ese contexto, estas tecnologías precisamente, al parecer, ¿no es cierto?, son utilizadas como un instrumento, digamos, de dominio y a la vez también de manipulación, ¿no es cierto?, de la información personal y y la información, digamos, ¿no es cierto?, de todo tipo, ¿sí? Por ejemplo, en el ámbito de la política, ¿no? O sea, empezando de las redes sociales, ahora con esto de la inteligencia artificial, como que no se sabe exactamente, digamos, ¿no es cierto?, qué es lo que se va a producir, ¿no? Entonces,
hay esa complejidad, digamos, ¿no es cierto?, en el proceso de funcionamiento de nuestras estructuras sociales, de nuestras estructuras políticas y demás, ¿no? Entonces, ¿cuál es su apreciación en ese sentido, ¿no? Digamos, en el ámbito público, en términos de el manejo, la gestión de la información en el contexto ¿no? de las inteligencias artificiales. Bueno, yo creo que, eh, a ver, antes comentábamos que, que lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial, pues habría que marcarlo en un contexto más amplio, digamos, en una visión progresista y que solamente desde este ángulo probablemente estaríamos en condiciones de ver qué hay detrás, qué hay detrás de ella, ¿no? Ujú, Eh, yo no creo que sea, sí, en efecto, hay ese elemento progresista de llegar a una absoluta gestión de lo social, ¿no? ¿Vale? O sea, de acceder a un mundo, nuevamente Adorno, completamente administrado, un mundo perfectamente controlado, un mundo perfectamente organizado, un mundo que pueda ser enteramente gestionado. Y en ese sentido, a mí lo que me parece más interesante a nivel de enfoque de la inteligencia artificial es, digamos, el elemento imaginario religioso que está subyacente detrás de ella, ¿no? Detrás de ella. Y es ese elemento es el que dinamiza, ¿no? La conquista de un mundo supuestamente mejor gestionado y tal. Y es en lo que tiene de promesa y de esperanza, ¿no? Es ese ujú, elemento de, de, de lo que promete, de aquello que promete, ¿no? O sea, de las expectativas que genera, ¿no? Digamos, de, de un mundo, nuevamente lo mismo, o sea, enlazando con esta idea de un mundo cada día, digamos, cada vez más perfeccionado. ujú, Y es un mundo en donde, digamos, esa, perdón, esa promesa y esperanza está orientada, digamos, y aquí volvemos a Castoriadis y volvemos a Nietzsche, ¿no? Digamos, a evitar las malas pasadas que puede jugar ese elemento de aleatoriedad que tiene ujú, que ver con el desorden, con el caos, ¿no? Con la aleatoriedad, ¿no? Incluso con la imperfección de las cosas, con la imperfección de las cosas. Por tanto, la inteligencia artificial yo creo que habría que contemplarla como por el momento la última promesa, en condición de promesa, ¿no? De expectativa de un mundo mejor, equiparando un mundo mejor con un mundo liberado de todo aquello que tenga que ver con lo impredecible, con lo imperfecto, con lo aleatorio, no con lo caótico. A ver, un poco Benjamin siempre le gustaba ver que una sociedad, digamos, presente siempre se sueña hacia un futuro, ¿no? Nunca una sociedad está por completo en su presente, sino que una sociedad siempre está en tensión de futuro, en una aspiración de porvenir, ¿no? Y en ese sentido una sociedad siempre está soñándose y soñando lo que va a ser, ¿no? O sea, no el presente lleva incubado siempre un futuro y por tanto una expectativa, ¿no? Una expectativa conforme a la cual el presente se dinamiza en una orientación. Y esa expectativa es una expectativa, digamos, de promesa redentora, pero redimirnos de qué? Redimirnos de ese elemento de impredecibilidad, de imperfección de lo social, ¿no? Bueno,
yo como aficionado al cine que soy, pues me viene ahora a la cabeza pues una obra que a mí siempre me gustó mucho, ¿no? De Jean-François Truffaut, Fahrenheit 451, ¿no? Es una novela y tal. Bien. Entonces, ahí ya Truffaut, ya retrataba cuál sería el semblante de, digamos, de la nueva utopía, en realidad distopía, ¿a Mm, dónde? Tecnológica, ¿no? Recordamos que eran escenarios de personas, bueno, primero no podían leer, estaba prohibido, ¿no? Era un retrato de una sociedad donde las relaciones personales eran tremendamente frías, donde todo estaba absolutamente programado, donde donde cada familia tenía en su domicilio pues una pantalla en donde se le metían unos datos, ¿no? Digamos, un aparato técnico decidía lo que había que hacer en cada caso, donde todo estaba absolutamente programado, la vida de las personas, ¿no? mm, Bueno, yo creo que esta es, digamos, el lado más perverso, el lado más distópico eh, de la inteligencia artificial. Al comienzo de la exposición he dicho, citando a Eco, ¿no? Que iba a intentar escapar de una visión, digamos, apocalíptica y que si iba a desarrollar una crítica de digamos, de la inteligencia artificial, era solamente por el hecho de su tendencia a la fetichización, a convertirse en un fetiche, ¿no? mm, Que cautive, digamos, el universo de los significados de la gente, ¿no? claro. Y Ahora, sí, 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 doctor, quería, digamos, un poquito ahí por lo que, digamos, ha sostenido al final, ¿no? De más o menos el lado oscuro o malo, el perverso que decía usted respecto de los efectos que trae, digamos, ¿no? Las inteligencias artificiales. En ese sentido, tomando referencia de ello, ¿cómo podríamos visionar, qué esperaríamos, digamos, ¿no es cierto?, de nuestra sociedad humana en este contexto, ¿no? O sea, haciendo quizás una apretada futurología, ¿no es cierto?, en ese sentido. ¿Cuál es su mirada en ese sentido, ¿no? ¿Qué es lo que nos espera, ¿no?, en el futuro, no sé, digamos, cercano, ¿no? a ver, yo creo que hay un término acuñado por Michel Foucault Ujú, en Las palabras y las cosas en los años 60 que yo creo que viene mucho a cuento. Era el término episteme, ¿no? Y entonces él decía, bueno, pues explicaba, pues hay unas discontinuidades históricas y eso implica el tránsito de una episteme a otra episteme. ¿Qué era lo que entendía por episteme? Entendía Foucault una condición de posibilidad de las cosas. O sea, de que en el fondo lo que las cosas son, la inteligibilidad de las cosas, lo que las cosas son, depende de la aceptación, ¿no?, de un marco de significado. Nosotros diríamos de un imaginario social. Entonces, puestos a profetizar, la episteme o el imaginario social en ciernes que estaría gestando en todo esto, la nueva condición de inteligibilidad de las cosas, de la cual las futuras generaciones serán socializados en ella, a través de un proceso familiar, educativo, y que al final configurarán incluso la propia identidad del yo, desde luego tiene que ver con una sociedad mucho más sujeta a una, yo diría, a una racionalización mecánica, a una mayor estandarización, ujú, incluso en la organización de las distintas formas de la experiencia de vida, en una uniformización de la experiencia de las cosas.
en la medida en que la experiencia, y vuelvo a Heidegger, la experiencia queda solapada por el cálculo. Cuando el cálculo suplanta a la experiencia, entonces lo que buscamos es el cálculo y nos desinteresamos de la experiencia. Ese es el proyecto moderno, por eso Heidegger está aquí de fondo, y la inteligencia artificial es el último eslabón de esta cadena, ¿no? Que conduce a una mayor, digamos, estandarización, yo diría, sí, una estandarización, diría, que tiene que ver con que todo sea, insisto, muy previsible. Y para que todo sea muy previsible, todo tiene que estar sujeto a una unidad de medida. Y la unidad de medida tiene que ser igual. Tiene que ser igual. Necesariamente tiene que prescindir de las circunstancias, de las situaciones, de los contextos. ¿Qué más da que sea Galicia, donde yo vivo, que Perú? Eso es algo prescindible porque forma parte de la experiencia. Y la experiencia, el territorio, habría sido sustituido en ese sentido por el mapa, ¿no? Mm, ujú. Ok. Ahora, eh, Mm, ¿cómo se relacionaría en todo caso, digamos, ¿no es cierto?, teniendo ese escenario futuro, si, en qué medida en todo caso podría ser o podríamos relacionar en todo caso con este concepto de el bienestar, ¿no? Del bienestar social, ¿sí? Inclusive este concepto también que hemos mencionado más antes de la dignidad humana en ese contexto del escenario que acaba de más o menos describir, ¿no? Que podría ser, digamos, ¿no es cierto?, ese el escenario futuro, ¿no? Vale, pues a tener un poco de lo que he explicado, desde luego, ese escenario, digamos, dominado por una racionalidad abstracta, mecánica, estandarizada, por Claro. fuerza, por fuerza universal, Ujú, eso lo que favorece es una, en el fondo, deshumanización del mundo, ¿no? Eh, Claro, pero también hay que andar con mucho cuidado con los términos que se emplea. Yo he utilizado el término deshumanización, ¿no? Eh, Porque es probable que cuando diga esto todavía, eh, porque he sido socializado, digamos, dentro de esa episteme, ¿no? De que piense eh, mm, que la estandarización supone una, una pérdida de un sentido auténtico, ¿no? Algo genuino de las cosas, de una experiencia, ¿no? Que no debe ser, que es la vida misma, ¿no? Que no debe ser tampoco usurpada, digamos, por ningún algoritmo abstracto, ujú, ¿no? Eh, y por tanto, en el fondo, mi defensa del humanismo no deja de tener la misma huella o una huella similar, ¿no? Digamos, religiosa. Lo que pasa que religiosa, si quiere uno travestida, cambiada de ropaje, ¿no? Que es la defensa de que el ser humano tiene tiene una autenticidad, digamos, que debe ser preservada, ¿no? Que debe ser preservada. Bien, pero porque nosotros hemos sido socializados dentro de esta concepción del humanismo, ujú. pero habrá que preguntárselo a las nuevas generaciones, que ya no han sido socializadas dentro de esa episteme, ¿no? Si dentro de 50 años seguirán viendo esta mecanización, estandarización, universalización, etcétera, como una pérdida de algo, porque probablemente ellos ya no tengan la percepción de ese algo que se ha perdido, ¿no? Ujú. Claro que sí. Doctor, pues ahora, finalmente, en ese contexto, digamos, ¿no es cierto? Quizás,
no sé, pues claro, como dice usted, habrá que preguntárselo a los adolescentes, a la juventud de hoy, ¿no? A los nativos digitales, a quienes han nacido, digamos, en este contexto de las inteligencias artificiales, ¿no es cierto? De qué tipo de sociedad desean, ¿no? Tener o en qué tipo de sociedad desean vivir, ¿no? Sin embargo, desde nuestra episteme que decía usted, ¿no? ¿Qué recomendaciones en todo caso podría usted, más o menos así, a grosso modo, podría proporcionar para que en este caso las inteligencias artificiales siempre, digamos, se desarrollen, ¿no? En beneficio, ¿no? De ese aspecto de lo humano, ¿no? De esa dimensión humana, en beneficio de la dimensión humana. ¿Qué recomendaciones, doctor, finalmente? Bueno, yo creo que al final, como casi todo, no todo, pero como casi todo, digamos que la responsabilidad de estas cuestiones es una responsabilidad política. ¿Mm? Eh, Nosotros, como profesionales de la educación que somos, pues yo creo que también es tarea nuestra también digamos, examinar, examinar esa doble cara, ¿no? De la inteligencia artificial, hacer un trabajo como el que yo he intentado hacer aquí ahora en esta entrevista, de desfetichización, ¿no? Porque forma parte, digamos, también de un trabajo de sociología crítica. Pero nuestro margen es ese. Nuestro margen, digamos, es una institución educativa, ¿no? Es verdad que también tenemos un margen a nivel de investigación, pero ese margen, a fin de cuentas, siempre queda dentro de una órbita, en el fondo, digamos, reducida y con menos eco social del que nos gustaría. En definitiva, el, digamos, la responsabilidad es una responsabilidad política, pero también ética. Y con esto casi podríamos acabar. ¿Por qué ética? ¿No? Porque también la inteligencia artificial abre cuestiones de hondo calado ético, ¿no? De hondo calado ético, ¿no? Es decir, de hasta qué punto un algoritmo puede decidir sobre una vida humana. Nosotros pensamos que la vida, los humanos podían decidir sobre los algoritmos, pero cuando los algoritmos están en condiciones de decidir sobre la propia vida humana, pues estoy pensando en un debate, pues por ejemplo, en el estado terminal de la vida de una persona, ¿no? Dejarlo en condiciones de un algoritmo, cosas de este tipo. Ahí también hay un debate, sin duda político, pero también un debate ético profundo entre estas cuestiones eh, que afectan, que afectan a la sociedad. Pero ese debate ético solamente puede ser canalizado políticamente, políticamente. Ok. Pues doctor, nada, yo he agotado, digamos, ¿no? Las preguntas que más o menos tenía prevista y que usted, pues, prácticamente no ha necesitado de hacer preguntas, ¿no? Pero bueno, al final, digamos, ¿no? Muy interesante, digamos, ¿no es cierto? Su lectura, su mirada y sus aportaciones, ¿no? Desde diferentes perspectivas teóricas en torno a este fenómeno posmoderno quizás, ¿no? De la inteligencia artificial, doctor Carretero. Nada, no sé si finalmente tenga algo elemental que vea conveniente agregar para cerrar esta entrevista, doctor. No, Adelante. nada más. Yo creo que la entrevista ha sido probablemente más densa de lo que, bueno, uno retrospectivamente quisiera, pero bueno, también hay una, digamos, ahí hay una deformación filosófica en uno que a veces lo acompaña. Nada, de verdad, agradeceros muy mucho vuestra invitación, de verdad, y nada, que para mí ha sido un placer conversar sobre estas cosas. En
cuando me hicisteis la amable invitación, repito lo dicho al comienzo, ¿no? Dije, hombre, pues a lo mejor sería mejor eh, una visión desde un punto de vista pues, de un ingeniero, una ingeniera, ¿no? Sobre informático, informática. Mm, Bueno, ahora, después de esta entrevista, me he dado cuenta que es muy interesante, muy interesante. Ha apuntalado la idea de que esto de la inteligencia artificial en realidad necesita, como casi todo, de una multiplicidad de enfoques, ¿no? Y que probablemente, bueno, y me he dado cuenta ahora, hablando con ustedes, ¿no? De que el debate, probablemente, y esta será una buena manera de culminar, ¿no? Casi la responsabilidad del debate, ¿no? Se ha trasladado al campo de los científicos duros, ¿no? Esto también es revelador, es sintomático de algo, ¿no? O sea, cuando yo mismo me invitaste y dije, hombre, pues yo no soy la persona indicada. No, estaba participando de esta idea inconscientemente. Oye, invitad a un ingeniero, tal, de informática y tal. Eso es sintomático de que hemos delegado, en realidad, ¿no? Y Claro, que hemos arrinconado, digamos, otro tipo de perspectivas sobre el así asunto, es. ¿no? Nada, Pues sí. muchísimas gracias, un placer. Precisamente, ¿no? El estudio, la investigación está orientado en ello, ¿no? A ver, digamos, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué perspectivas o qué ideas, qué conocimientos podemos construir, ¿no? Desde las ciencias sociales respecto de estas tecnologías, ¿no? Entonces, claro, a veces desde las propias ciencias sociales también hemos dado la labor, digamos, básicamente, ¿no? A las ciencias duras y entonces, pues, y luego también hemos criticado, digamos, ¿no es cierto?, los métodos de generación del conocimiento científico universalmente hablando, ¿no? Entonces, pero bueno, es parte de nuestro proceso de aprendizaje, doctor. Muchas gracias por su tiempo, por su disponibilidad, predisposición y sobre todo, digamos, ¿no es cierto?, de sus aportaciones, ¿no? En torno a todo el conocimiento que tiene y precisamente para abordar esta temática, ¿no? Muy bien. Muchas gracias y buenas noches, doctor Allá. Aquí ya estamos por las tardes y cualquier cosa, en la medida que concluyamos el estudio exploratorio que estamos desarrollando, pues trataremos de compartir los resultados del estudio. Muchas gracias a vosotros. Venga, Muchas gracias. Buenas noches. Hasta buenas luego. noches aquí, buenas tardes allá. Muchas gracias, doctor Carretero. Hasta luego. Un gusto.